Bienvenidas, bienvenidos a este cuarto episodio de nuestro programa Relatos, una iniciativa que busca relevar la historia de la institución, la historia de la Junta Nacional de Jardines Infantiles en la región de Magallanes. El día de hoy tenemos una invitada especial, alguien por quien nos habían pedido bastante que pudiera acompañarnos el día de hoy, educadora de párvulos, también supervisora de establecimientos educacionales, doña Hortensia Sánchez. Bienvenida. Mucho gusto, muchas gracias. Estamos entonces en este cuarto episodio del programa Relatos con doña Hortensia Sánchez, que nos acompaña el día de hoy. Y yo quisiera, para partir esta conversación, señora Hortensia, preguntarle qué se recuerda usted de esa JUNJI, de esa institución a la que usted ingresó, cómo era en esos años el trabajo. Bueno, yo tuve la suerte de trabajar en dos regiones, en varias partes del país. Yo ingresé el año 75 en la ciudad de Talca, donde se hizo la postulación para 11 funcionarios, porque recién empezaba a funcionar la Junta Nacional de Jardines Infantiles en Talca, que fue creada en el año 1970 bajo el gobierno de Eduardo Frei Montalva, a través de la ley 17.301 del 22 de abril. En esos años, para empezar a funcionar no había tanto presupuesto. Estaba el país con bastantes problemas económicos, por lo tanto nosotros empezamos a trabajar en junta de vecinos. Y en la junta de vecinos yo tuve la suerte de trabajar en dos juntas de vecinos simultáneamente. En la mañana me iba a un jardín infantil donde se trabajaba y se organizaba, pero con pocos niños. Y en la tarde me iba al otro establecimiento, que era en Talca, y trabajaba en una media agua, donde no teníamos agua potable. Sí lo teníamos, pero teníamos en pilón. Teníamos que recolectar el agua y teníamos fosa séptica, no había mayores condiciones, pero trabajábamos bastante bien, se preocupaban harto del proceso pedagógico, la gente estaba muy contenta. En esos años se trabajaba en conjunto con la Junta de Vecinos, y con la Junta de Vecinos se elaboraban los proyectos para lograr la construcción, los establecimientos que más adelante se construyeron. Eso fue, pero como no habían recursos, postulamos y quedamos 11 funcionarios, pero no nos contrataron al tiro, porque no había plata. Y posteriormente fue a trabajar en Talca, en esos dos establecimientos. Me fui a la ciudad de Curicó a trabajarme en un jardín que se llamaba Centro de Atención Integral, que eran de 256 niños. Era un jardín grande, pero no tenían salas cunas. En ese establecimiento, para postular, yo tuve que renunciar a la Junta Nacional de Jardines Infantiles porque él no tenía el Estado para hacer funcionar, en Talca por lo menos, eran dos centros de atención integral, uno en Talca y otro en Curicó. No tenían los presupuestos, así que el Ministerio de Educación me contrató como directora del jardín infantil, en el cargo de directora. Perfecto. Antes éramos encargadas y ahí pasé a ser directora. Y trabajé varios años, hasta el año 80, se mudaron al 81 o el 80 me subí a supervisora en la séptima región, trabajando en Talca. Y me tocaba ir a supervisar establecimientos de Linares, Cauquenes, Parral, San Clemente, varios establecimientos. Pero ya estaban todos los establecimientos construidos con las normas de edificación que tenían el Servium. Así que todo funcionaba dentro de la norma, pero en el tiempo que yo empecé a trabajar en Curicó, la gente era del PEP y el POP, que eran sueldos míseros. Así que después ya empezaron a contratar a los funcionarios cuando ya el Estado empezó a traspasar dinero. Perfecto. Y nosotros en Curicó recibíamos ayuda de una organización norteamericana para la alimentación de los niños. En ese establecimiento se empezó a traspasar los servicios de alimentación, y el primer servicio de alimentación fue las cocinas generales. La externalizaron. Perfecto. Y ese establecimiento fue el que fue el modelo para ver cómo funcionaba ese servicio, y en ese momento se daban alimentación en tarro.
Las raciones eran en tarros, de 24 raciones en tarros, y lo que se preparaba era la ensalada. Perfecto. Eso significó que se hizo una reducción de personal y se abarató costo de pago de sueldo a los funcionarios o a la persona externa, y después fueron modificando y llegaron a establecer, tal como se utiliza ahora, el servicio de alimentación. Claro. El servicio de alimentación que era alimentación normal. Perfecto. Sí. Perfecto. Así que se planificaba, se supervisaba, igual que como lo hacen ahora, con diferentes formas, nombres. Habían pautas de evaluación diferentes a las que hay ahora. Igual se trabajaba con muchos programas. La institución tenía el famoso CADEL, que era un establecimiento que funciona como el jardín familiar. Perfecto. Pero la función era potenciar el desarrollo de la lengua. Ese era el foco central de su establecimiento. Perfecto. El año 81 llegué acá a esta región, desempeñándome como en un jardín infantil Caperucita Roja, y de ahí me llevaron como supervisora. Por esas cosas de la vida después volví al jardín Caperucita Roja, pero como educadora de sala. Y eso implicó, porque yo había trabajado como educadora de sala solamente el año 75. ¿Cuándo ingresó el 75, cuando ingresé. Pero después fui siempre directivo, así que uno no es lo mismo que trabajar en sala que trabajar como directora. ¿Y cómo fue ese retorno al aula, digamos? Bueno, la gente le llamaba la atención, pero fue muy agradable, porque tuve que volver a aprender a trabajar con niños. En ese tiempo los recursos humanos en la institución eran escasos. Nosotros éramos educadoras a cargo responsable de 2 niveles de atención, y teníamos en las salas cunas, que eran de 20 cada sala cuna, 2 técnicos por cada sala. Ya. O sea que era la educadora más los 2 técnicos, 5 personas, van a atender 40 niños. Eso implicaba que teníamos que trabajar mucho con la organización del centro de padres. Por lo tanto, los padres tenían que ingresar a la sala, a dejar a sus hijos y dejarlos listos para el desayuno, salvo que tuviera que trabajar, que se tenían que retirar inmediatamente, y darle el desayuno a sus niños. Ya. Y después la salida también, ellos tenían que llegar al jardín infantil, fuera de todos los procesos pedagógicos, no era para llegar al jardín infantil a retirar a su hijo, y tenían que prepararlo para sacarlo del jardín infantil, porque mano no teníamos. Claro. Así que, y se trabajaba en aquellos años mucho con los centros de padres. Era un bonito establecimiento. En el jardín Caperucita Roja trabajé 10 años, tuve muchos años. Fue en el jardín que más tiempo estuve. Fue muy bien, digamos, fue muy bonita la experiencia, muy interesante el hecho de haber trabajado con la comunidad, con el equipo. En alguna oportunidad tuve alumnas del centro de la universidad. Alumnas en práctica. Alumnas en práctica muchas veces. Estuvo formando gente entonces. Claro, también. Pero lo más que me llamó la atención, y no me puedo acordar del nombre de mi colega, que en algún momento ella me dijo: voy a saludar a mi maestra. Y me llamó mucho la atención. Y fue netamente lo que le llamó la atención a ella, que me vio en una reunión con mi personal, donde yo le pregunté que no había resultado la experiencia, o en aquel tiempo se llamaba actividad educativa, ahora le decimos experiencia educativa. La actividad no había resultado tan interesante para los niños. Entonces yo le pregunto al personal por qué no había resultado tan interesante esa actividad para los chicos, para la sala cuna, y le pregunté yo en quién me había equivocado. Entonces eso para ella fue wow, reconoce que se equivoca y que le interesa la opinión de su equipo. Y para eso pasaron los años. Y yo estaba en el jardín La Charita, y una de las técnicas fue una capacitación. Me contaba de que habían preguntado y le había dicho que yo había sido su maestra. Así que fue interesante. Estuve 10 años en ese jardín infantil, después me fui al jardín infantil Las Charitas,
En el jardín de infantil de la Charita el primer año éramos felices, que fue el año 94, porque había pocos recursos humanos, porque era un jardín chico, digamos, grande, porque empezaron solamente funcionando a los niveles medios. Perfecto. Por lo tanto, la capacidad de 128 bajó a 96. Y nosotros trabajábamos con 96 niños. Y el equipo se afiató de tal manera que éramos felices. Todas trabajábamos súper entretenidas, contentas con el centro de padres, con los niños, con las actividades anteriores, con algunas coordinaciones con la comunidad. Un muy pequeño paréntesis. El Jardín Las Charitas, que en ese entonces me imagino era el único jardín del sector noreste de la ciudad, porque hoy día existe Villa Las Nieves, Colores del Viento, pero claro, mucho tiempo ese fue el único del sector. El Jardín Infantil Las Charitas vino a reemplazar el Jardín Pulgarcito de aquella época. Perfecto. Que estaba ubicado en ese sector y que se incendió. Y que fue construido acá en el jardín ahora Continente Blanco. Claro. Entonces, en esa época era un jardín precioso. Para mí me encantaba cómo era la construcción. Fue construida por fondos regionales, del gobierno regional, y en aquellos años se construyeron 3 establecimientos de fondos regionales, que fue el Jardín Villa Austral, el Laguna Azul y La Charita. Perfecto. Con fondos regionales, con un comodato que tenía una duración de 10 años con el gobierno regional. Perfecto. Lo que aprendí en la Junji, no, yo creo que nadie lo puede aprender o asimilar, porque es una institución que se preocupa de estar en la vanguardia antes, ahora y yo creo que a futuro. Siempre estar al servicio de las buenas prácticas educativas, siendo un cambio muy notorio en cuanto a la atención de los niños, porque nosotros trabajábamos teníamos turnos, trabajábamos de 8 a 10 para 5 y después de 9 a 16 horas. Los niños eran retirados a las 18 horas, a las 6 de la tarde. Los niños no salían antes. Había una reunión al mes y no se suspendía por ningún motivo las actividades. En aquellos tiempos no habían los reglamentos ni las cosas que ahí existen ahora. Por lo tanto, nosotros cuando faltaban las manipuladoras hacíamos alimentos a las personas que sabían cocinar, porque yo no cocinaba. Y hacíamos aseos. O sea, cumplían una serie de funciones. Un montón de funciones y la gente tenía que trabajar en comunión. Nosotros en el jardín Caperucita Roja éramos un verdadero equipo. Éramos tan unidas que yo me acuerdo cuando llegaba un técnico o una educadora, tan enferma, tan funcionario, yo la reemplazo para que se vaya a la casa. Todos se ponían al servicio de sus compañeras. Ahora ya la gente es más individualista, me da la impresión, esa impresión la que tengo yo. No existen estos cuerpos de equipo con un trabajo intensivo con el centro de padres. El Jardín Caperucita Roja tenía un conjunto folclórico en aquellos años, con el centro de padres y el personal. Yo no pertenecía al conjunto folclórico, pero era interesante. Y se abría el jardín a las 7 de la tarde y de las 7 a las 8 se ensañaba y lo pasaban súper bien. O sea, eran otros tiempos. Como la institución era chica, ahora también se puede hacer. Yo creo que falta más gestión, en el sentido de unir a los equipos. Claro. En cuanto a lo mejor va a tener que programar eso, en cuanto a cómo se organizaba. Como éramos pocos jardines, se hacían encuentros, hacíamos competencias en los encuentros, o íbamos disfrazados los encuentros que se hacían en los paseos grupales. Entonces llegaban los buses a buscarnos, nos juntábamos en determinadas partes y lo pasábamos súper bien. Fuera de capacitarnos, también se preocupaban que el personal mantuviera las interrelaciones personales. Ahora es muy grande la institución. Yo cuando llegué a esta región había solamente acá en Punta Arenas 3 establecimientos, y chicos, que era el Papá Noel, el Caperucita Roja y el Pulgarcito. Esos eran los 3 establecimientos que existían en el tiempo que yo llegué acá. Claro. Como fui supervisora, también en Puerto Natales habían 2 establecimientos, que era el Copito de Nieve y ya no me acuerdo, el Jardín Infantil Juanita, que funcionaba como en una casa chiquitita de la región.
por venir un solamente establecimiento y ya no había más establecimiento, no estaban los jardines todavía ni familiares, ni el programa comunicacional, ni el programa a distancia, ni la sala de cura del consultorio. Ustedes saben que la sala de cura del consultorio fue un programa que fue creado y fue organizado acá en esta región. Y por esas cosas de los gobiernos o de optimizar los recursos, después ese programa fue traspasado a los consultorios. Pero es un programa que la institución lo creó acá. El programa Jardín Infantil a domicilio también era un programa a nivel nacional, ¿no? Fue creado acá, igual el Jardín Infantil a distancia y los jardines familiares, que también eran programas que se trabajaban con comunidades familiares. Y después se fueron, creo que queda solamente un jardín familiar, claro, porque es el que está en Puerto Adén. Sí, alternativo el Centollita. El Centollita, sí. Era un jardín comunitario. Bien interesante el trabajo en ese jardín. Los procesos, yo creo que la capacitación que entrega la Junji la gente lo debería valorar más. Nosotros como funcionarios, yo ya no soy funcionaria, pero me encuentro como inserta. Creo que son muy buenas capacitaciones. Cuando se creó las bases curriculares, que se formaron los jardines de anticipación curricular para instalar este cambio curricular a nivel nacional. En ese tiempo era doña Victoria Peralta, la vicepresidenta de la Junji. Por lo tanto, ella hizo una integración entre Junji, Integre y Ministerio de Educación. Perfecto. Y los llevaron a capacitación durante 2 semanas a la región de Temuco, a la región a la Araucanía, es la novena. La novena región, y los llevaron, no sé, Casarín-Ray o alguna parte, ya no me recuerdo bien, pero tuvimos 2 semanas en capacitación. Y nos exigía, como dentro de la capacitación, irnos a capacitar, a traspasar la información que habíamos recibido. Por lo tanto, tuvimos que traspasar la información acá en los jardines, a nivel de la provincia, y después fuimos al jardín, pero íbamos en conjunto, Integra, Junji y Mineduc, íbamos a hacer las capacitaciones. Y fuera de eso también han existido siempre los equipos de supervisión, o ahora los equipos de gestión, lo que llamarán ahora, pero los equipos donde siempre estaban viendo los procesos pedagógicos para que los niños internalizaran los conocimientos y fueran siempre aprendizaje de calidad. Bueno, yo siempre he dicho de que, bueno, hay gente que dice que yo soy muy inteligente, esa gente. Yo siempre he dicho que yo he tenido mucho factor suerte dentro de la institución. A mí, cuando me postulé a directora, porque primero estaba en el jardín, yo regresé a ese establecimiento y subir al cargo ya en propiedad en aquellos años era muy difícil. Claro. Entonces la señora Gladys me llamó a mí, que la directora regional de aquella época, que tuvo 25 años aquí como directora regional. Ruiz, que se ha mencionado bastante en otros programas también. Y que, bueno, es una persona que nos formó también dentro de la institución. Y uno va perdiendo el contacto, porque a mí la primera directora en aquellos tiempos es delegada regional. No eran directoras regionales, eran delegadas regionales. Perfecto. Las delegadas regionales, yo estuve con la Martita Driasola en Talca, excelente delegada regional también, muy proactiva. Tan proactiva con la Gladys Ruiz, por lo tanto, era muy buena jefatura, buenos liderazgos y muy preocupada de hacer su función lo mejor posible. La Gladys Ruiz, la señora Gladys, era una persona que se preocupaba de capacitar a la gente y de entregarle ella en forma directa la información. Independientemente, de repente era muy difícil el trato, pero era muy comprometida con la institución y con su gente. Destacaba su liderazgo también, como
directora. Entonces postulé, ella me llamó para que yo postulara a cargo de directora en el Jardín Caperucita Roja. Perfecto. En el Jardín Caperucita Roja estaba la Esterlina Fuente Alba como directora. Ella tiene un diferente liderazgo y la gente se acostumbra a trabajar con las directoras. Por lo tanto, llegar una directora nueva a un establecimiento es muy difícil cuando la gente está formada por otra persona. Ya, me llamó, le dije que no tenía ninguna intención de postular y ser directora. Me dijo que si quería, me quedaba donde estaba y no me quedaba vegetando, no creciendo. Así que yo, porfía que soy, fui, claro, y postulé al cargo de directora para el Jardín Infantil La Charita, que era un cargo de propiedad que yo no subía de grado porque yo llegué a esta región siendo el poder de sala por un grado superior a la directora de los jardines infantiles. Pero llegué acá con el grado 16 en aquellos años. Entré en el grado 23. Cuando pasé al Ministerio de Educación me subieron al grado 18 y del 18 subí al 16 y llegué a esta región. Entonces seguí en el mismo grado 16, pero me querían dejar en un jardín más grande, claro, con el mismo grado, sin ningún ascenso, y el jardín más chiquitito, que era el jardín nuevo, con gente nueva, donde la que iba a formar al personal era yo. Por lo tanto, fue una muy buena elección, quedé aceptada bien, porque yo tenía todas las posibilidades de ascender rápido, porque tenía el cargo había sido supervisora, había sido directora, tenía antecedentes profesionales adecuados como para los cargos, así que era muy plausible que yo quedara en cualquier cargo que fuera a postular. Claro. Así que quedé en ese grado y después se dio la oportunidad de postular a un grado 15, que fue el año 98. Yo llegué en el 81 y en el 98 recién subí un grado, al grado 15. Y postulé al Jardín Laguna Azul. También fue una excelente experiencia. Perfecto. Excelente experiencia. Fue un buen equipo. Hay gente que me valoraba. Uno tiene que tener claro que nunca va a ser acogida, querida por toda la gente. Hay gente que la quiere, hay gente que la respeta, hay gente que habla mal de uno, pero es su problema, no es problema de uno. El problema de uno será no evaluarse si las cosas las está haciendo bien. Claro. Si tú consideras que lo estás haciendo bien y eres respetuosa con la gente, no tienes por qué sentirte mal si te queda que eres pesado, que eres linda, que eres fea. No, eso de menos. Linda experiencia. La institución como institución es una buena institución. Yo creo que ha cambiado mucho. Antes yo creo que se sigue priorizando a los apoderados, pero antes se les daba una real atención a las necesidades de los padres y de la familia. También estamos en un proceso de cambio. Los papás y también han cambiado. Ellos exigen. Antes nosotros éramos respetadas, queridas. Me acuerdo que en algún establecimiento que trabajaba en Sala Cuna, me acuerdo que siempre una apoderada todos los días viene y nos llegaba con un chocolate para cada uno de los funcionarios. No. En ese nivel. Un bombón, no era un chocolate, era un bombón, pero era todos los santos días. Todos los días viernes. Entonces son cosas bonitas, claro. Cosas que tienen bonitos recuerdos. Señora Hortensia, le voy a hacer una consulta que es un poco para también ir redondeando toda esta charla maravillosa que hemos tenido, donde usted nos ha contado tanto y tantas experiencias en la institución, y es consultarle por esta proyección, con toda esta experiencia, con todo este bagaje, ¿hacia dónde usted cree que va la Junji a futuro? Bueno, la Junji va a transformarse. Ya la Junji ya se ha ido transformando en el tiempo. Yo, como dejé de pertenecer a la institución ya hace varios años, 6 años si no me equivoco, ya no tengo muy clara la información, pero sí tengo claro de que la institución ha ido transformándose en el tiempo por una necesidad de Estado, del gobierno o como quieran llegar, y que van generando los cambios de acuerdo a lo que se proyecta el gobierno de turno o los gobiernos. Yo creo que va a haber un cambio muy considerable.
Ahora a mí, una de las cosas que se me olvidó resaltar también el hecho de haber pertenecido al equipo de la dirección regional. Creo que fue una bonita experiencia. Tuve excelentes colegas, compañeros de trabajo. Aprendí muchas de ellas. Igual el equipo de dirección regional, cuando yo llegué acá, éramos solamente 11 funcionarios de la dirección regional. Y funcionaba en Florentino Fernández, ahí arriba de la farmacia Cruz Verde. Esa era la dirección regional. Antes funcioné en la municipalidad y en otros lugares, así que fue buena experiencia. Yo le agradezco a cada uno de mis compañeros de trabajo, tanto de jardines infantiles, técnicos, auxiliares, todo el equipo que estuvo desempeñándose conmigo, su compañerismo, su lealtad y la experiencia y el estar siempre dispuesta a apoyar, sin desconocer que yo siempre he aprendido de todos los funcionarios, del técnico, de las personas técnicas, del servicio de aseo también. Fueron la experiencia que no se va a olvidar nunca, ya es experiencia de vida, uno tiene que contar que uno nace para irse y ya estamos listos para partir, pero es la ley de la vida, así que yo le agradecer al equipo de la dirección regional y a mis compañeros de vida, digamos, de trabajo, el apoyo que siempre me brindaron y la entrega de sus conocimientos que me generaron nuevos aprendizajes también para mí y para hacer mejor el trabajo que traté siempre de hacerlo. Señora Hortensia, le cuento que siempre para finalizar estos episodios de nuestro programa Relatos, hacemos la misma consulta a nuestra invitada quién nos podría sugerir para próximas ediciones. Y le aprovecho también de comentar de que siempre que habíamos hecho esta instancia en programas anteriores, su nombre aparecía. Así que cumplimos con ese compromiso de traer hoy día a doña Hortensia Sánchez con nosotros. Así que le hago la misma consulta. ¿A quién cree usted que podríamos hacer pasar por este espacio de conversación? Bueno, es una de las personas que diría yo a la Juanita, pero Juanita no está acá, Juanita Álvarez. Tal vez también podría ser invitar a las Luz María, que son personas que tienen su buen impronta y conocimiento. Hay mucha gente que podría estar acá también dentro de este programa. A ver, ya la Carmencita estuvo, hay muchos funcionarios que tendrían que estar acá. De esta manera entonces cerramos este cuarto episodio del programa Relatos, un programa que busca relevar la historia de nuestra institución de Junji en la región de Magallanes y la Antártica chilena, y esperamos contar con ustedes en siguientes ediciones. Recuerden que siempre pueden vernos en nuestro canal de YouTube Junji Magallanes, donde pueden dejarnos todos sus comentarios y todos sus saludos, tanto para la invitada del día de hoy como para todas las otras personas que van a estar con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos.